Hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy es un día maravilloso y les doy las buenas tardes o las buenas noches de acuerdo a donde ustedes estén localizados, en qué país. Hoy es un día que vamos a hacer algo diferente. Yo estoy en el medio de un parque maravilloso lleno de árboles hermosos y como el mensaje de esta tarde va a ser referente a una planta, yo creí que este es el mejor medio ambiente para poder dar el mensaje. En el nombre de Jesucristo le pido al Espíritu Santo que por el poder de la sangre de Jesús entre en mi corazón, en mi alma, en mi mente, pero sobre todo en mi boca, y que cada una y todas las palabras que vaya a decir y salgan de mis labios sean dirigidas por el Espíritu Santo, de la misma forma que pido que el Espíritu Santo toque sus oídos, sus mentes, sus corazones, y cada una de estas palabras pueda ser grabadas con fuego en sus corazones, no solamente para escucharlas, sino para hacerlas. Bueno, yo he hecho alguna búsqueda, algún estudio acerca de esta parábola y por lo tanto he hecho algunas notas que tengo aquí escritas, ya que con el pelito blanco la memoria a veces no camina muy bien, pero les voy a pedir un favor. Va a haber un momento que yo voy a leer la palabra de Dios, la palabra de la Biblia, y cuando yo lea la palabra que está en la Biblia, la palabra de Dios, les voy a pedir por favor que presten mucha atención, que la escuchen con atención y que mediten en cada una y todas las palabras, porque la palabra de Dios fue viva hace 4.000 años, 3.000 años, 2.000 años, 1.000 años, y es viva hoy en día. Hoy vamos a hablar de la parábola de la vid. La vid es el tronco de la planta de la uva. La planta de la uva prácticamente se compone de tres elementos principales. Una es el tronco de la árbol o planta de la vid. Después están las ramas que salen del tronco. Y al final de las ramas van a venir las uvas, que son los frutos de las ramas. Vamos a empezar esto leyendo algo. En la Biblia, la parábola de la vid fue una narración dada por Jesucristo que viene a explicar cómo es la vida de una persona en el camino de Dios. Escúchenlo bien. En el camino de Dios, haciendo una alegoría, una comparación a un árbol. En este sentido, haciendo esta comparación, Jesús explica que Él es el árbol que da fruto por darle la fuerza a las ramas que son las que dan el fruto, y que Dios es el viñador. En otras palabras, cuando hablemos del mensaje, vamos a ver que hay un momento en que alguien hace una poda del árbol, y ese es Dios. Y las ramas, por consiguiente, somos nosotros, los creyentes. En las Sagradas Escrituras se encuentra una diversidad de figuras literarias que permiten embellecer en cierta forma cada una de las historias que se cuentan en ella, para poder comprender los designiamientos que tiene Dios para con nosotros. En este caso, en esta parábola, Jesús hace una metáfora o una parábola respecto a elementos naturales como estos árboles preciosos que ustedes están mirando, porque los elementos naturales en la época de Jesucristo eran pero muy eficientes, ya que en aquella época había una sociedad agropecuaria y una sociedad que trabajaba el campo, y lógicamente la naturaleza tenía una fuerza muy grande dentro de la imaginación de las personas de aquel tiempo. En otras palabras, hablándole de algo que fuera común a los hombres del campo, sería algo inteligente para poder compararlos a las necesidades, a las conductas,
y a los pensamientos de los seres humanos. Jesús quería mostrarle a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos, sino a nosotros también, la importancia de estar unidos, es decir, estar conectados a Dios. Y por el medio de Él podríamos hacerlo. En otras palabras, vamos a recordar que Martin Luther, que fue el hombre que hizo la famosa Reformación protestante, de donde todos nosotros venimos, fue aquel hombre que se dio cuenta que las otras iglesias, por no nombrar las iglesias, estaban practicando que se necesitaba un hombre para poder ir y confesarle y pedirle por favor a ese hombre que nos llevara al camino eterno del cielo o que nos llevara a unirnos con Dios. Y Martin Luther fue el que hizo la reforma, de que se dio cuenta que si Jesucristo dice yo soy el camino, no precisamos absolutamente ningún hombre para ir a Dios ni al cielo eterno, sino que necesitamos solamente a Jesucristo. Ahora, vamos a hacer algo y aquí es donde yo les pido, por favor, que vayan escuchando con atención y vayan meditando en estas palabras. En Juan 15, del 1 al 17, y las voy a leer todas porque este es prácticamente el mensaje. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo támpano o rama que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruta, lo limpiará, para que lleve más fruto todavía. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, por lo que Él nos ha dicho. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tronco de las uvas. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no lo vas a poder hacer. Yo, dijo Jesucristo, soy la vid, soy el tronco de las uvas. Vosotros sois las ramas. El que permanece en mí, yo permaneceré en él. Lleve mucha fruta, porque separados de mí, escuchen bien esto, separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, como dijo Pablo en uno de sus maravillosos libros, sin Dios no somos nada. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano muerto y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego, y ustedes ya saben lo que quiere decir eso. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que ustedes deseen y se les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Porque el Padre me ha amado y me ama mucho. Así también yo os he amado y los amo mucho, y ustedes permanecerán siempre en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Y escuchen bien, porque este es el mandamiento que llevaba a Jesucristo más profundo en su corazón: que os améis
unos a los otros como yo los he amado. Él dio la vida sangrando por ti y por mí. Más amor de eso es imposible. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero hoy los llamo a ustedes amigos, no siervos, no esclavos. Los llamo amigos. A ti y a ti te están llamando amigo de Jesucristo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo las he dado a conocer a ustedes. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis y des mucho fruto y muchas frutas, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto es lo que les mando, que os améis unos a los otros. Qué maravilloso pasaje y qué maravillosa misericordia y bendita gracia tiene Jesucristo. Vamos a ir a mirar un poquito este mensaje, viendo desde el principio algunos de los versos. Dice al principio: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. En otras palabras, imagínense a la planta de uva. Está el tronco, están las ramas, y de las ramas van a salir las uvas. Y él dice que él es el tronco, pero el que poda, el que arregla, el que limpia toda la hilera de uvas, toda la hilera de plantas de uva, es Dios. Y Dios va a mirar a cada uno de nosotros. Y Dios no va a mirar las obras que nosotros hacemos. Y Dios no va a mirar cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo vamos a la iglesia. No va a mirar cuántas cosas maravillosas hacemos nosotros materialmente para Él. Dios va a mirar las intenciones que tenemos en el corazón, porque muchas veces tenemos malas intenciones en el corazón, pero nos reímos y abrazamos a los hermanos diciéndole yo te amo o voy a orar por ti, pero Dios sabe que la intención del corazón no es esa y no está en nuestro corazón una buena intención. Así que cuando Dios venga a podar, a limpiar la planta de uva y a separar las buenas ramas de las malas ramas, Él va a mirar el corazón y la intención de nuestros corazones para podarnos. Dice después: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Lo que quiere decir es muy sencillo. Todo aquel que lleva fruto, y sobre todo vamos a hablar del fruto del Espíritu, y acá les voy a decir algo, es el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu, si ustedes ven. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es un paquete, como se dice, en el cual van incluidos todos los frutos del Espíritu. Así que si tenemos el fruto del Espíritu es porque tenemos todos los frutos del Espíritu. Donde falten 2, 3 o 4, ya no tenemos el fruto del Espíritu. Y entonces él dice que cuando Dios empiece a limpiar y vea que hay alguien que sí, que tiene el fruto total del Espíritu, le dará más frutos. En este caso le darán más uvas, pero en el caso nuestro real,
nos va a dar más recompensa y más recompensas, que todos nosotros sabemos que es verdad, porque a todos nosotros nos ha sucedido. Y todo está porque hemos seguido la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo la encontramos sobre todas las cosas en Mateo 5, 6, 7. Si nosotros vamos a Mateo 5, 6, 7, vamos a escuchar: bienaventurados aquellos que sufren por mí, porque tendrán mañana pasado una recompensa. Y aunque tengas una discusión, un problema, una batalla, pero en tu corazón está es hacer la paz, bienaventurados aquellos que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si tú miras a tu hermano y ves una pajita en el ojo, no lo juzgues, porque primero tenés que sacarte el tronco que tenés en el ojo. Y podemos seguir haciendo 500 otras maravillosas palabras que Jesucristo nos dejó, para que nosotros no solamente las leyéramos, sino las hiciéramos. Y eso es lo que quiere decir. Cuando aquella rama que ha escuchado y hecho las palabras que Jesucristo nos ha dicho, no como sugerencias, sino como mandamientos, a ese Dios le va a dar más recompensa. Y dice después: permaneced en mí y yo estaré en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece pegada y conectada al tronco. Nosotros no podemos hacer nada si nosotros no estamos conectados a Jesucristo. Acuérdense en aquel verso famoso de la Biblia que dice: crucificados con Jesucristo todos los días, porque yo ya no vivo más, sino que el que vive en mí es Jesucristo. Y eso es lo que quiere decir. Dice: así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no tendrás nada. Yo soy la vid, yo soy el tronco del parral, podríamos decir, y vosotros las ramas. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y escuchen bien, separados de mí, nada podrás hacer. Díganme y sean sinceros, ¿cuántas veces nos ha pasado, a mí primero y a todos ustedes, que hay veces que por diferentes circunstancias, ya sean malestares personales, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en la casa, problemas en el barrio, a veces sinceramente nos separamos un poquito de Jesucristo y a veces tenemos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que nos dijo Jesucristo? Y cuando nosotros nos sentimos separados de Jesucristo, y todos nos ha pasado, al pastor más grande le pasa, nosotros vamos a sentir que no podemos hacer nada porque nos falta algo que no sabemos explicarnos, pero que se llama Jesucristo dentro de nosotros. Y esto es lo que quiere decir Jesucristo. Y dice que si estamos fuera de Él y no estamos conectados de Él, nos secaremos. Yo encontré, por suerte, por aquí, no sé si alguien planta uva, pero encontré esto, que es una rama de uva que estaba tirada en el piso. Y si ustedes la pueden ver un poquito más cerca, ustedes se dan cuenta que este pedazo de madera o rama de la naturaleza se está secando tanto al punto que no va a demorar mucho que esta ramita sea polvo del polvo y sea nada más que un montoncito de polvo
entre el polvo de todo este bosque y no llegue a ningún lado. Y esa ramita, aunque les parezca mentira, representa lo que nosotros podemos llegar a ser si nos separamos de Jesucristo. Déjenme hacerle una pequeña historia porque no quiero irme muy largo. Gracias a Dios yo tuve un bisabuelo que era un señor italiano que vino hace muchos años a mi país, Uruguay, y lo único que tenía en el bolsillo era nada. No tenía un solo centavo y lo único que tenía era la ropa que traía puesta. Pero sí tenía un hambre tremendo y una convicción tremenda de trabajar y creer en Dios. Y ese bisabuelo precioso mío, cuando se murió, tenía un campo tan grande que usted miraba así en el horizonte y no podía alcanzar a ver el final. ¿Por qué? Porque siguió a Dios y trabajó con fe, con esperanza y con amor. Y él tuvo uno de los primeros viñedos, como le llamamos nosotros, en Uruguay, muy grande. Y yo me acuerdo que tuve la suerte de ir a sus viñedos cuando tenía 9 o 10 años. Y un día caminando entre esas hileras grandísimas y larguísimas que hay cuando tenemos un viñedo y hacemos líneas de plantas de uva, y a mí me gustaba caminar porque me encantaba comer uvas frescas, encontré una de estas ramitas en el suelo. Como todo niño que nos gusta jugar con las bolas, las pelotas, las ramitas, las ramas, porque a todo niño le gusta tener una ramita en la mano. Yo la tomé y después que caminé unos cuantos pasos me ocurrió comparar esa ramita con una de las ramas que estaba todavía viva, conectada a la vid, al tronco. Y realmente fue increíblemente espantosa la diferencia. La ramita que estaba en el suelo estaba seca, estaba realmente ya de un color oscuro que no tenía nada que ver con la otra rama. Y prácticamente le quedaba poco tiempo antes de evanecerse de la tierra. Mientras que la rama que estaba conectada a la vid, que estaba conectada al tronco, estaba maravillosamente rozagante, inclusive de un colorcito naranja. Y ese día me di cuenta la diferencia entre una rama que no está más conectada a la vid y una ramita que está conectada a la vid. Bueno, eso realmente es una pequeña historia que de niño parece que Dios ya me estaba enseñando lo que era esta parábola que veo ahora en este momento. Seguimos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en otros de los versículos: porque Dios me ha amado a mí tanto, yo también los amo a ustedes tanto. Y como yo permanezco en el amor de Dios, ustedes permanecen en el amor mío. Sí guardan mi mandamiento. Escuchen bien, nosotros vamos a pertenecer, y en Romanos dice que nadie nos podrá sacar de la mano de Jesucristo. Pero acá Jesucristo dice: el amor mío lo tendrán siempre. Sí guardan mis mandamientos, entonces permanecen en mi amor. Escúchenlo bien y vayan a Juan, lean otra vez la palabra y mediten sobre esta palabra. Para que mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, este es mi mandamiento. En otras palabras, Jesucristo nos dice: para que ustedes estén contentos, para que ustedes estén gozosos. Esto es lo que tienen que hacer. Y fíjense en qué simple lo que tenemos que hacer: amarnos unos a los otros. Cuando Jesucristo dice amar, Jesucristo no dice, y ustedes lo saben mejor que yo porque conocen la Biblia mejor que yo, que Jesucristo no habla
de amar al que nos ama a nosotros, porque los fariseos hacían lo mismo. Es tan fácil amar al que nos ama a nosotros. Jesucristo está hablando amando al que no se lo merece. En otras palabras, ustedes se van a estar en mí y yo voy a estar en ustedes. Cuando ustedes no solamente amen a su mamá, a su papá, a sus hijos, sino al vecino que no los deja dormir, al jefe en la oficina que es malo, a aquel otro que le hace problema. Cuando ustedes los amen a todos ellos, entonces estarán en mí. ¿Por qué? Porque la mayoría o todos ustedes no merecían nada, nada. Y yo morí y di la sangre por todos ustedes. Para terminar, dice, no me elegisteis, yo los elegí a ustedes. Y así, si yo los elegí a ustedes, los elegí para que dieran fruto, no para que se quedaran sentados mirándose un espejo y diciendo, yo soy lindo porque Jesucristo me eligió. No. Dios dice en la Biblia, ya tengo obras preparadas para que ustedes las hagan. Para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Es una sola cosa que les mando, que se amen unos a los otros. Ahora, todas estas palabras de esta parábola maravillosa las dijo alguien que no solamente es el más sabio, sino el más lleno de misericordia, de gracia, de amor, de esperanza, Jesucristo. Y Jesucristo, cuando nos mandó y nos ordenó y nos dio esta parábola, que es un mandamiento, si la sabemos entender, lo hizo desde el punto de vista que Él es Dios. Y Él dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 6:36, yo soy el pan de vida. En Juan 14:6, yo soy el camino. Yo creo que hay muchos versos maravillosos, pero yo creo que hay un verso sobre todos los versos que nos definen quién es Jesucristo y por qué lo amamos y por qué tenemos que amarlos, y como las uvas y su planta debemos estar conectados a Él. Y ese verso es sencillo, simple. Yo soy el camino. Yo sé que Jesucristo dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Vamos a dejar la vida y la verdad al costado y vamos a quedarnos con yo soy el camino. Pero el camino es el tronco de la planta de uva. Y nosotros somos las ramas que tenemos que caminar ese camino. ¿Y sabes cómo caminamos ese camino? Que es el único camino a Dios, al reino de Dios y al cielo eterno, por estar conectado a ese camino. Y cuando estemos conectados, van a ser tan hermosos los frutos que vamos a producir, que nosotros mismos nos va a parecer mentira. Vamos a producir frutos que no vamos a precisar abrir la boca para que la gente venga y nos diga, yo quisiera también poder producir esos frutos bellos que tú produces. ¿Qué se necesita? Y ahí es donde tú vas a tener tu misión, donde tus pies están. Voy a repetir, tu misión está donde tus pies están.
Y cuando vengan a preguntarte, yo también quiero esa hermosa actitud, esos hermosos frutos que tú tenés, tú le vas a decir con los brazos abiertos, ven a mí que yo te voy a mostrar quién es el camino. Esta es una parábola maravillosa, yo no la quiero extender mucho, hay muchísimo para hablar de esta parábola y ustedes la pueden hablar con sus pastores, con sus hermanos, con sus hermanas, o meditar en la mañana, en la noche a través de la Biblia. Pero hay una de las cosas que quiero recordar también. Hay uno que va a podar, a limpiar la uva. Jesucristo es el tronco y me acuerdo de las hileras de uvas y de plantas de uva que tenía mi abuelo en su viña. Eran cuadras y cuadras y cuadras. Pero el que va a podar, el que va a cortar, el que va a limpiar las plantas de uva es Dios. Ustedes saben que, por ejemplo, a mi madre le encantaba tener rosas y tenía muchísimas clases diferentes de rosas. Y había, me acuerdo siempre, una rosa preciosa que me encantaba porque tenía un montón de rosas. Y llegó una época, creo, no me acuerdo muy bien si era el otoño. Yo sé que hay una época que se podan las rosas, yo no soy muy bueno en ese sentido, pero sé que sí se hace. Y de pronto mi madre salió con una tijera y empezó a cortarla. Y cuando yo vine a ver de aquella rosa preciosa que tenía como 1 metro y medio de alta, la miré y no había quedado prácticamente nada. La había cortado casi toda. Y yo le dije, mamá, ¿qué estás haciendo? Estás matando la rosa. Y me dice, no, hijo mío, la estoy limpiando y la estoy ayudando. Porque si yo las dejo, estas ramas se van a volver malas, feas, y se van a morir. Pero si yo las corto ahora, cuando venga el verano, van a tener más fuerza, van a estar más vivas, van a estar más hermosas y van a dar mejores frutos. Espero que entiendan esta pequeña historia que le hice de mi madre, porque eso es lo que Dios va a hacer con ustedes. Muchas veces los va a podar y a ustedes no les va a gustar, porque le va a cortar quizás algunas cositas que ustedes no quisieron darle a Dios, lo quisieron tener escondido o guardado. Y le dieron a Dios esto y aquello y aquello y aquello, pero hubo esto y esto y esto que se lo guardaron para ustedes y no lo quisieron dar, y de pronto cayó la tijera gigante de Dios y ¡pum!, se los cortó. Y quizás le va a doler, pero ¿saben por qué? Dios lo hizo para que ustedes puedan renacer, puedan volver otra vez a la vida y puedan ser mejores cristianos. En conclusión, esta parábola es muy, muy simple, pero puede ser muy profunda y no tenemos tiempo para eso. Aquí Jesucristo nos está diciendo algo muy simple. Si ustedes están conectados a mí, ustedes lo pueden tener todo y llegar a la vida eterna, al cielo, y vivir contentos aquí en la tierra. Pero si ustedes se desconectan de mí por no querer seguir mis mandamientos y querer hacer sus cositas carnales, lamentablemente les tengo de decir que quizás van a ser echados al fuego. Así que yo voy a dejar este mensaje con una sola pregunta. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a conectarte y seguir conectado a Jesucristo?
o te vas a desconectar. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, yo estoy realmente encantado de estar entre los árboles porque me encanta la naturaleza, la creación de nuestro Dios precioso, y espero que en el nombre de Jesucristo alguna de estas humildes palabritas que yo hablé le puedan quedar en el corazón, aunque sean 2 o 3 de ellas, para que todos nosotros nos podamos edificar y todos nosotros como una familia podamos crecer y dar buenos frutos en el nombre de Jesús.